Buenos días, estimados hermanos. Es una bendición poderles saludar por este medio. Damos gracias al Señor porque permite que estemos reunidos aquí y que juntos podamos reflexionar en lo que su palabra nos dice para esta ocasión. Quiero leer para ustedes un pasaje que encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben, dice el verso 3, que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Y añade en el verso 4, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, que los lleve a la madurez plena, sin que les falte nada. Señor, gracias te damos por tus bendiciones y agradecemos, Señor, que estemos juntos y que podamos aprender, Señor, las lecciones que tú tienes para esta ocasión. Oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que Santiago habla de pruebas y hay que hacer una distinción breve entre las palabras prueba y tentación. La prueba surge por causas externas, como la que Guatemala, como la que el mundo está experimentando hoy. Es una cuestión externa que nosotros no buscamos, que estamos sufriendo las consecuencias, pero que no nació de nosotros. Contrario a la tentación, que sí surge de nosotros. Santiago habla de esas dos palabras importantes, pero hay que tener cuidado. Hay una diferencia entre la palabra prueba y la palabra tentación. Yo voy a mencionar solo la palabra prueba, es decir, la que tiene sus raíces en causas externas fuera de nosotros. Y lo primero que dice Santiago aquí es que, hermanos míos, dice, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Es decir, el creyente no debe sorprenderse por las pruebas que nos toque pasar a todos. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida va a sufrir una prueba, va a sufrir dos pruebas a la vez. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de este virus, pero consigo también trae consecuencias económicas, como estamos empezando a experimentar algunos. Se ha alterado el horario de nuestros trabajos, se ha alterado la economía del país, se está alterando la economía del mundo completo. Esto nos trae lecciones importantes, cosas dramáticas van a cambiar de ahora en adelante. Pero lo que nos está diciendo Santiago entonces es de que la prueba que estamos experimentando hoy, que usted y yo experimentamos, es una alta probabilidad de contagio. La prueba que estaríamos experimentando si nos contagiamos es una probabilidad de que incluso podamos morir. La probabilidad de que nos contagiemos también trae consigo la escasez económica, como ya lo dijimos anteriormente. Pero el apóstol Pedro habla esto en su primera carta, en el capítulo 4 y verso 12, cuando dice que ninguno de nosotros debe sorprenderse por las pruebas de fuego que vienen sobre nosotros, como si esto fuera algo extraordinario, dice esta versión. Así que ni usted ni yo debemos sorprendernos por la prueba, por la dificultad, por los problemas que estamos experimentando en este momento. Ahora bien, si las pruebas son ineludibles, si las pruebas van a ocurrir hoy, las pruebas van a ocurrir mañana, ¿qué aprendemos nosotros de ello? Lo que aprendemos en primera instancia es que ahora es un momento para cubrirnos con el escudo de la fe, con el escudo de la confianza en el Señor. Hoy no es un momento para titubear, sino que hoy es el momento de desempolvar ese escudo de la fe. Quizá teníamos en algún rincón. Hoy es el momento de sacarlo, de fortalecernos, de poner nuestra confianza plena en el Señor para enfrentar esta crisis. Tenemos fe, usted y yo tenemos fe. Por la fe, por esa confianza que tenemos en Jesús, fue que nosotros
Creímos en que su obra perfecta es suficiente para darnos salvación a usted y a mí. Tenemos esa confianza plena. En algún momento de nuestra vida quizá hemos titubeado como lo hizo Tomás en algún momento. Por eso el Señor Jesús se refirió a él allá en Juan capítulo 20, 29, cuando le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, y luego añade: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que usted y yo somos bienaventurados por haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Así que por la fe somos bienaventurados. Entonces hoy es el momento de cubrirnos con ese escudo de la fe, como lo dice Pablo en Efesios. Usted y yo debemos cubrirnos con ese escudo de la fe para enfrentar la crisis que hoy nos agobia a usted y a mí, a toda nuestra patria en general. Así que si las pruebas son ineludibles, si las pruebas las tenemos que enfrentar hoy, las tenemos que enfrentar mañana, ¿qué otra cosa podemos aprender? Debemos aprender que hoy es el momento de que nuestra fe se fortalezca. Debemos tener una fe fuerte. Santiago nos invita a usted y a mí que debemos manifestar una confianza fuerte en el Señor. No es un momento para titubear, sino que es un momento para pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para aprender de las circunstancias que estamos pasando y enfrentar las pruebas que nos toquen vivir, como lo enfrentó la iglesia de ese tiempo. Santiago por eso dice en el verso 1 que se dirige a todos los creyentes judíos que están en la dispersión, es decir, la dispersión, el hecho de haber emigrado de manera forzosa, ellos habían abandonado su nación, era un tipo de prueba que experimentaron en el momento que Santiago escribe en esa carta. Él escribió su carta en el año 62 y ya en ese tiempo la iglesia estaba experimentando, los cristianos de ese tiempo estaban experimentando pruebas como las que usted y yo estamos enfrentando. Quizá eran pruebas distintas, pero pruebas afín. Pero era un momento para fortalecerse. Por eso Santiago les escribe para animarles hoy. La razón por la que estamos nosotros hoy reflexionando en las Escrituras es para que encontremos en ella consuelo. Cada vez que usted y yo abrimos las Escrituras, encontramos en ella palabras de aliento, palabras que nos hacen confiar en el Señor, que nos hacen levantarnos. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, debido a esa convicción que tenía, podía decir: estamos derribados, pero no destruidos. Quizá usted y yo estemos pasando situaciones difíciles, pero es el momento de unirnos junto con Pablo y decir: estamos derribados, pero no destruidos. Confiemos en el Señor y Él nos sacará adelante. Nuestra fe debe ser fuerte. Por eso dice Santiago en el verso 3: ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren, dice, que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Así que tenemos una lección importante para ponerla en práctica hoy. De las circunstancias que estamos pasando usted y yo en este momento, nos sirven esas pruebas para animarnos, para descubrir esa fe que el Señor nos ha dado, esa confianza que tenemos en Él, para que juntos fortalezcamos nuestra fe. Recordemos, en el Antiguo Testamento hay un pasaje allá que nos habla de Naamán el sirio, aquel personaje que tuvo que viajar a Israel porque él padecía de lepra y le habían indicado que en Israel estaba un siervo de Dios y que a través del Dios de ese siervo él podía ser sano. Pero cuando Eliseo no salió a recibirlo, sino que le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán, él no creyó. Él se enojó. La Escritura dice que se enojó y dijo que mejores ríos habían en su tierra. Y quizá usted y yo no comprendamos algunas situaciones que estemos pasando, quizá nos enojemos con Dios. Hay personas que dicen eso y reconocen que están enojados con Dios. Pero no es este el momento para enojarnos con Dios, sino que al igual que Naamán, en medio de Naamán el sirio, al igual que él, que en medio de su enojo confió en el Señor, porque al final la Escritura lo dice él, que se sumergió las 7 veces tal como se lo indicó Eliseo y fue curado de su lepra. Así que este es un momento para confiar en el Señor, quizá para buscar fortaleza en nuestra fe, como la fe que experimentó Abraham, por ejemplo. Abraham era un hombre mayor cuando tuvo su único hijo que Dios le había prometido, y ahora Dios, dice la Escritura, le pide a su hijo en sacrificio, y Abraham creyó.
Así como creyó el centurión romano, cuando fue a pedir por la sanidad de su siervo, confió en Jesús y le dijo: Señor, no hace falta que tú llegues a mi casa, con una palabra será suficiente. Una fe que admiró al Señor Jesús. De esa manera es como debemos aprovechar esta circunstancia para que nuestra fe se fortalezca y que aprendamos de las circunstancias que estamos viviendo hoy. Es una circunstancia inédita. Ni usted ni yo habíamos experimentado una situación así en Guatemala. Nadie en el mundo había experimentado de esta generación circunstancias como las que hoy estamos padeciendo. ¿Qué podemos decir para terminar en esta reflexión? Que el coronavirus no nos extrañe, que las pruebas, las circunstancias difíciles que estemos pasando no nos extrañen. Usted y yo las vamos a pasar hoy, las vamos a pasar mañana. Lo que sí debemos hacer es aprovechar estas circunstancias difíciles para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea purificada tal como nos lo enseña Santiago hoy. Así que por eso Santiago arranca diciendo en el verso número 1, y después de haber reflexionado, uno le encuentra sentido a la manera como él empieza el verso 2 y dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Imagínense qué contradicción, ser dichosos en medio de una prueba que nos trae dolor muchas veces. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? Se logra porque tenemos un fundamento sólido. Nuestra confianza, nuestra fe no está puesta en ningún hombre. Nuestra confianza y nuestra fe no está puesta en ningún medicamento, sino que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso, un Dios que fue fiel en el Antiguo Testamento, un Dios que fue fiel para los tiempos de Santiago y un Dios que es fiel por nosotros hoy. Que el Señor le bendiga grandemente y gracias por darme la oportunidad de llegar a su casa. Bendiciones, hermanas y hermanos. Hasta pronto.